Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Electrimática. En este vídeo vamos a ver cómo dotar al Arduino de la capacidad de leer luz infrarroja. Y podéis pensar, ¿por qué leer la luz infrarroja? ¿Qué es lo que nos puede interesar de esta luz infrarroja? Bueno, pues lo que nos puede interesar es, por ejemplo, hacer un sensor de obstáculos, de detección de obstáculos, que nosotros si ponemos el dedo delante, ahí está, ¿veis? Detecta que hay un obstáculo y entonces, por ejemplo, en este caso lo que hace es una secuencia de luz. Pero también podemos hacerlo como un receptor infrarrojo para un mando a distancia. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues si os interesa, os invito a quedaros en el vídeo porque vamos a explicar por qué, cómo funciona esto, cuál es la lógica de esto, ¿vale? En otro vídeo enseñaremos cómo programar, por ejemplo, un LED RGB, controlarlo con este mando para que haga, por ejemplo, todos los colores posibles y demás, porque según qué botón el Arduino lea la frecuencia a la que funciona cada botón de este mando y sea capaz de interpretarlo y hacer que un LED RGB cambie de color basándose en lo que nosotros hemos pulsado. Eso en un vídeo de circuitos útiles. En este vamos a ver cómo funciona. Luego ya en el otro enseñaré cómo se hace. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo sencillo de cómo controlar LED con un mando, simplemente, y ya está. Y cómo detectar obstáculos. Es muy simple y muy sencillo, así que si os parece vamos un poquito al tema de la teoría. Asimismo, esto es un sensor, ¿vale? Este es uno de los sensores del kit 77 en 1 y también tiene dos variantes, hay aquí dos variantes posibles, que es este de aquí, que lleva el capuchón y ya está, esta especie de cosa metálica y ya estaba, va pelado. Este utiliza el sensor VS1838B. Este de aquí utiliza el TS0P, creo que es TS0P, 1838, no sé si es TSOP o TS0P, 1838. Y este de aquí no sé cuál utiliza, porque este no lo he visto nunca. Así que si os parece, vamos a ver un poquito qué es la luz infrarroja para poder entender el por qué es interesante y por qué nosotros no vemos esto, ¿vale? Nosotros la luz infrarroja no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque la luz infrarroja se sale del espectro visual que nosotros podemos ver. La luz del sol, que digamos que es la luz neutra, la luz blanca, que nos ilumina todos los días y da mucho calor en verano, pues en realidad esa luz visible está compuesta por muchas cosas. Lo que pasa es que está todo comprimido en una única, digamos, luz blanca. Pero esa luz blanca, cuando por ejemplo atraviesa un prisma o atraviesa la gota de lluvia, se descompone en todo su espectro, todo el espectro entero. Entonces, ¿qué pasa? Ese espectro entero, por ejemplo, nosotros vemos un arco iris porque nosotros solamente podemos ver una pequeña parte de ese espectro de luz del sol. Que es esto de aquí, que nosotros vemos aquí, toda esta paleta de colores es lo que nosotros podemos ver de la luz del sol. Pero la luz infrarroja se sitúa un pelín por encima del rojo, ¿vale? En unos 800 milímetros, más o menos 800 nanómetros, quiero decir. Más o menos se sitúa la luz infrarroja y resulta que de 800 para arriba es la luz infrarroja, pero hay ahí una pequeña componente entre 780 y 800 de luz infrarroja que no podemos ver, pero por ejemplo una cámara de fotos sí podría ver, porque aunque tiene filtros para evitar todo este tipo de luz, porque antes cuando no existían estos filtros las cámaras tenían un efecto de granulado muy feo. Ese efecto granulado que nosotros veíamos en las cámaras antiguas no es una cosa artificial como hoy en día, que por ejemplo en muchos juegos tenemos la opción de poder jugar a un juego con la opción de granulado y vemos como si fuese una película antigua, pero realmente ese efecto no era aposta, era simplemente porque se colaba un montón de radiación que nosotros no podíamos ver, pero la cámara sí, y gracias a los filtros modernos esa radiación se elimina y tenemos una señal un poquito más limpia de los colores que nosotros vemos, porque al final, ¿para qué queremos que la cámara grabe radiación si nosotros no vamos a ver esa radiación? No la necesitamos para nada. Pues entonces la cámara lleva filtros para evitar este tipo de longitudes de onda y solamente centrarse en la visual, la que nosotros vemos. Pero hay un pequeño espectro por aquí que se escapa y entonces la luz infrarroja es capturada un poquito por la cámara. Si yo cojo el mando de distancia y le doy aquí al botón, ahí está, pip, 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 es como parpadea, eso es el LED infrarrojo que lleva el mando y parpadea porque va a una frecuencia específica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mirad, el, el infrarrojo es simplemente un LED, ¿vale? Un LED de estos. Lo que pasa que el LED está hecho de otra manera. Estos LED llevan un ánodo y un cátodo, ¿no? Que lo que hace es que no están juntos, están muy cerca, pero no están tocándose, por lo tanto no hay una conexión directa entre positivo y negativo. Pero el gas lo que hace es que se convierte en una especie de cable aéreo y y permite que se conduzca la electricidad entre positivo y negativo a través de un pequeño arco voltaico, que lo que hace es, digamos, ese arco voltaico se ve como una especie de chispa, no por decirlo así, una especie de chispa continua, y en realidad lo único que está haciendo es dar luz por eso, por ese arco que genera entre positivo y negativo a través del aire, a través de la cápsula que lleva un gas inerte. Y ese gas, pues, es el que, como digo, provoca esa chispa, provoca esa luz, pero además el gas le da el color.
¿vale? Lo típico, como habéis visto el efecto del mechero o Bunsen, que le ponen un poco de cobre oxidado y lo que hace es que la llama amarilla se vuelve verde, se pinta de color verde, porque está quemando ese óxido de cobre y entonces pues digamos que modifica la longitud de onda de la llama y entonces pues cambia de color. Pues esto es lo mismo, la longitud de onda del arco voltaico es alterado por el gas que lleva dentro. Entonces dependiendo del color del LED lleva un gas u otro. Entonces por eso es por lo que hay diferentes colores, pero los voltajes son diferentes porque necesita que el gas según a qué voltaje funciona de una manera u otra. Entonces los rojos por ejemplo funcionan a 1,8, 1,8 2 voltios más o menos, porque digamos, ese gas funciona a ese voltaje. Si le metemos más, lo que vamos a hacer es que vamos a sobrecalentar el LED y se va a quemar, se va a romper. Un LED azul, por ejemplo, utiliza otro tipo de gas que necesita un voltaje más alto, se calienta menos y entonces permite, pues digamos, un poquito más de juego. Podemos darle hasta 3,5 voltios tranquilamente y el LED va a funcionar perfectamente. Entonces por eso el rango de voltaje y tal depende del gas y de lo rápido que se caliente y pueda romper el LED. Entonces pues bueno, pues tiene ahí tela, ¿vale? Esto tiene tela. Los antiguos LED lo que utilizaban era, en vez del gas, lo que hacían era un gas inerte sin color, por decirlo así, no coloreaba nada, sino que lo que se hacía era que la capucha propiamente se pintaba y ya está. Ya tomas por saco un LED con la capucha pintada y ya está. Y con eso ya teníamos LED. Eso eran los antiguos. Los modernos van ahora con gas. Entonces por eso al ser transparentes son de alto brillo porque no pierden brillo ninguno porque es totalmente transparente. Lo mismo pasa con el LED infrarrojo. El LED infrarrojo, al fin y al cabo, como podéis ver, es en negro, aquí también es negro, aquí también es negro, y es porque es un fotodiodo. Un fotodiodo no es más que un LED a la inversa, es decir, un LED polarizado al revés. De tal manera que cuando recibe luz, ese gas se incita y crea corriente eléctrica que básicamente lo que hace es que el LED dé corriente con la luz. No emite luz, emite corriente con la luz. Justo al revés de lo que haría el LED normal. Y ya está, ese es el principio del fotodiodo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí el fotodiodo se pinta de negro para que esa pintura lo único que hace es bloquear la luz visible, la luz que nosotros no la que vemos, pero no la necesitamos. Necesitamos solo la infrarroja, porque para eso es un sensor infrarrojo, ¿no? Pues esa es la teoría simplemente. Lo único es que esa señal es muy débil y entonces se utiliza uno como estos, que os voy a enseñar yo aquí, que es un comparador lógico, el LM393. Lo único que hace, por ejemplo, en este caso, que es el que utiliza este de aquí, ¿vale? Este de aquí lo utiliza. Los otros no los utilizarán alguno similar, o este u otro similar. Lo único que hace es que aumenta la señal, ¿vale? Amplifica esa señal y luego compara la señal para saber si tiene que dar un 1 lógico o un 0 lógico. Normalmente estos sensores dan un 1 lógico cuando no hay obstáculo, es decir, un high, siempre hay 5 voltios en ese pin. Si hay un obstáculo, el sensor funciona y lo que hace es que el comparador invierte y devuelve un 0, un low. Por eso lo que hay que hacer es comparar si no hay high. Si no es high, entonces que hay un obstáculo, y si es high es que no hay nada, ¿vale? Porque lo que hace es amplificar. Entonces es más sencillo amplificar a 5 voltios, ¿vale? Cuando no hay nada, y cuando hay algo, una más mínima señal, entonces invierte a tierra y entonces sabemos claramente que hay un obstáculo seguro al 100%. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver si os parece el esquema de conexionado, que es muy simple y muy sencillo. Lo único que tenemos aquí, el módulo, tiene 4 pines, muy importante. Hay aquí otros modelos, como os he enseñado aquí. El modelo, todos estos llevan 3 pines, este lleva 4, pero en realidad es como si llevara 3, porque este ya además lleva un 555 que permite hacer una especie de oscilación, porque realmente la luz infrarroja está presente en todos lados, en el cuerpo, en el calor, en las bombillas, cualquier cosa que emita calor irradia infrarrojo. Y nos puede dar unas lecturas muy falsas y muy erróneas. Entonces pues necesitamos de alguna manera saber que realmente estamos leyendo lo que queremos leer. Entonces lo que se hace es que normalmente lleva un oscilador interno, un 555 en este caso, que lo que hace es, digamos que la luz, el LED, el emisor en este caso, el emisor parpadee a una frecuencia específica, de tal manera que nosotros cuando recibamos esa señal la recibiremos también a esa frecuencia. Entonces los mandos a distancia y todo prácticamente hoy en día, casi todo funciona utilizando el protocolo SIRC. Sí, que el protocolo que se llamaba no sé qué, Infrared Communication, Sensor Infra, no sé exactamente qué es lo que significa, pero bueno, hay un protocolo que es SIRC. Y lo que hace es que esto lo veremos en detalle en el vídeo de circuitos útiles con Arduino, ¿vale? Por eso no lo estoy poniendo aquí ningún diagrama ni nada por el estilo, porque ya lo veremos allí. Entonces,
Este, ¿vale? Lo que he dicho, lleva 4 pines, pero este pin no lo usamos. El pin EN no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar solo los otros 3 pines, ¿vale? Denominado GND, que lo veis aquí pintado, el positivo, que está aquí, y el out, que está aquí, que es el pin de salida de todo este circuito, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es, sacamos 5 voltios GND de Arduino aquí al riel de tensión de la protoboard. Alimentamos el chip, ¿vale? La placa y por el pin de out lo conectamos al pin número 6, en mi caso digital de Arduino, y luego conectamos 3 LEDs aparte, que esto es para provocar un efecto visual que se vea claramente que realmente esto está funcionando como se supone que tiene que estar funcionando. 3 LEDs conectados a los pines digitales que simplemente vamos a enchufar o apagar y ya está, sin controlar la intensidad de la luz, y con sus resistencias para no quemar estos LEDs. Una resistencia de 100-120 ohms es más que suficiente para no quemarlo. Así que bueno, vamos, si os parece, al tema, a la parte del código. Es un vídeo bastante simple, bastante sencillo, bastante corto, porque no hay nada así muy espectacular que decir, ¿vale? Entonces lo único que tenemos aquí es simplemente tenemos el sensor conectado al pin número 6 y los 3 LEDs al 543, ¿vale? Ponemos el pin mode en output para los 3 LEDs porque son de salida. Y luego ponemos el LBGIN simplemente para, digamos, ver por la consola serial del Arduino, ver un poquito el tema, ¿vale? Entonces tengo aquí una variable STIP porque es lo que va a controlar qué LED se va a encender por cada loop que haga el código, ¿vale? Entonces aquí esta es la chicha, Digital Read. Si Digital Read es lo contrario de High, de True, el 1, es decir, lo contrario al 1 en binario, pues lo contrario al 1 que es un 0. Pues por lo tanto, si el sensor está leyendo un 0, es porque es low, hay un obstáculo, o bien le estamos dando con el mando. Estos son los dos ejemplos útiles del mismo sensor para dos ejemplos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, if STIP es mayor que 2, lo ponemos a 0. ¿Por qué? Porque tengo aquí 0, 1, 2 y voy sumando. Si sumo a 3, porque da la vuelta, vuelvo a 0, ¿vale? Simplemente por eso está el STIP aquí, esta condición. Si no, estaría sumando infinitamente y solamente funcionaría la primera vuelta, las 3 primeras vueltas, y luego ya no funcionaría porque STIP se pasa de 3 y aquí no hay ninguna condición para eso, ¿vale? Entonces simplemente para reiniciar el contador. Entonces switch STIP lo único que hace es, hacemos un switch del contador y vemos si la condición es 0, ¿vale? Si la condición STIP es 0, hacemos un digital write de high, encendemos el LED 1 y apagamos el 3. Si es 1, porque ahora ha sumado y ha dado la vuelta, entonces apaga el LED anterior, que es el LED 1, y ahora enciende el LED 2. Pero después, cuando suma y es 2, ahora lo que hacemos es apagar el LED 2 y encender el 3. Y cuando damos la vuelta es 3, esta variable, esto se ejecuta, el if STIP 3 es más que 2, se queda 0 y vuelve a ejecutarse el 0. Ahora apaga el 3, que lo hemos encendido aquí, y se enciende el 1. Por eso está esto aquí. No es por nada, es simplemente porque, digamos, porque cuando da la vuelta el LED 3 se queda encendido. Entonces lo apagamos y encendemos el 1, ¿vale? El LED 2 no lo manipulamos aquí porque realmente se supone que esta condición ya ha controlado el apagado del 2. Por lo tanto aquí no hay que apagar el 2. Es un poco tontería hacerlo así. Y ya está, no tiene más historia esto. Esto simplemente pues es el código que hace que esto funcione como tiene que funcionar. De hecho, fijaos si el código es exactamente el mismo que si yo quito el sensor y pongo, por ejemplo, este. Ahí está. ¿Veis? Es exactamente igual. Si yo ahora cojo y le tiro con el mando, ¿veis? Funciona. Anda. Por eso los pines son totalmente compatibles, porque al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Si yo quito este y pongo este otro, bueno, pues este otro mal, porque, bueno, se queda fijo, pero vale. Bueno, este por alguna razón, pues no sé, se ha quedado ahí fijo. Wow, no sé, o sea, es raro. Ni tapándolo siquiera. Bueno, este, no sé, este se ha quedado ahí un poco raro, se ha quedado un poco agilipollado. Pero bueno, este se ha quedado. Se supone que todos funcionan igual. En plan, el negativo es el del extremo de allí, el positivo es el del medio y el señal es el de aquí, el que está más para este lado. Pero bueno, este, pues, no sé, este se ha quedado ahí un poco agilipollado. Igual es por el foco. No, no es por el foco, no porque sigue estando. No, bueno, no sé, es un poco raro, pero vale. Se supone que los 3 sensores, pues el patillaje va exactamente igual, porque al fin y al cabo el sensor infrarrojo, lo que es el LED este, funciona exactamente igual. En todas las, digamos, todas las variantes funcionan igual. Así que
Por eso el patiaje es el mismo. Y bueno, está guay porque pues en el mismo esquema de conexión podemos intercambiar diferentes sensores para hacer la prueba, ¿vale? Y nada, chavales, pues esto ha sido todo. Un vídeo súper cortísimo, bastante corto, la verdad. Y bueno, creo que se ha entendido el funcionamiento de estos sistemas. Lo que digo, luego haré otro vídeo, ¿vale? Con circuito útil en el que ya veremos más exhaustivamente cómo manejar el mando con el Arduino directamente. O sea, según qué botón pulse, un LED RGB que tendré por aquí se cambiará de color con el color que corresponda a cada botón, ¿vale? Entonces eso es un poquito más largo y lo veremos más adelante. Este simplemente era para que veáis cómo se conecta y cómo se controla el LED infrarrojo. Como siempre tendréis en la descripción el enlace al sketch de Arduino, ¿vale? A este código para que vosotros lo toquéis, lo miréis, lo probéis y toquéis cosas y a ver si explota o no explota. Y hasta lo típico, que lo toquéis y ya está. Y con eso ya bueno, pues vais viendo qué es lo que hace según qué, cómo y cuándo. Aunque bueno, ya lo que digo, son señales digitales, no tiene mucho margen de maniobra. Estos potenciómetros, ojo, estos potenciómetros son para controlar realmente la sensibilidad del sensor. Y en este caso hay dos, porque uno es la sensibilidad y el otro, bueno, la sensibilidad, digamos, no la sensibilidad, sino lo que emite el emisor, la sensibilidad del emisor. Es decir, emite más o emite menos. Si nos pasamos, siempre va a dar high porque, o sea, siempre va a dar low, siempre se va a quedar encendido porque el emisor se va a encender demasiado y va a solapar al sensor. Entonces, pues siempre recomendaré no pasarse con el potenciómetro. Y el otro, este de aquí, es para la frecuencia del parpadeo, porque este sí lo permite y este no permite controlarlo. Y ya está, gente, esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo, si os parece. Así que nada, si os ha gustado, like, favoritos. Bueno, favoritos creo que solo existe. Creo que no existe, pero bueno, like. Y bueno, si os queréis suscribir, pues me ayudáis muchísimo. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.